Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver los últimos temas que corresponden al modelo psicodinámico que me corresponden a mí. Y vamos a empezar con el de diagnóstico estructural según Otto Kemper, que es a quien pueden ver en su pantalla. Hay muchos autores que hablan de diagnóstico estructural, pero a mí me gusta Otto Kemper porque me parece muy claro. Pero si encuentran otros autores, pues también obviamente son válidos. El diagnóstico estructural, de acuerdo a Otto Kemper, está conformado por 4 elementos: los síntomas, las estructuras del aparato psíquico, las relaciones objetales y los rasgos genético-dinámicos. Dentro de los síntomas, nosotros vamos a ubicar los clínicos, que entrarían, dentro de los cuales entrarían los trastornos de ansiedad, los afectivos, las parafilias, los somatomorfos, los psicóticos, las adicciones, etc. Y los rasgos de personalidad. Recuerden que dentro de los clínicos afectivos tenemos la manía, la depresión, por ejemplo, la hipomanía. Lo que van a hacer entonces del caso que están trabajando es ubicar cuáles de estos síntomas pueden encontrar o de otros, pero asimismo también los rasgos de personalidad que puedan ir encontrando. Recuerden que las personalidades no son puras, es decir, no tenemos solamente rasgos de una personalidad, sino que podemos tener de varias. El siguiente punto es el análisis de las estructuras del aparato psíquico, donde se encuentra el yo, el ello y el superyo. Estas estructuras, como son muy amplias, las vamos a presentar en la siguiente diapositiva. Me voy al punto 3, que es el de relaciones objetales, que ya hemos revisado en estas clases. Se trataría de ubicar cuáles son las relaciones objetales que predominan en la persona, si son autísticas, simbióticas, diádicas, anaclíticas o triangulares. A Otto Kemper le gusta manejar esto de acuerdo a Mahler, por eso la estoy señalando con base en esta autora, porque relaciones objetales también hay desde otras perspectivas psicoanalíticas. Y finalmente el punto 4, los rasgos genético-dinámicos, serían las etapas según Mahler a la que corresponden las relaciones objetales anteriores: el autismo normal, la simbiosis normal, la separación, individuación y la constancia objetal. Recordando que deben tener coherencia lógica, es decir, no puedo decir que una persona tiene una relación objetal autística, pero su etapa es de constancia objetal, porque no tiene lógica, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, ahora de las estructuras del aparato psíquico, quedamos son el yo y el ello y el superyo. El ello siempre es inconsciente, por lo tanto no lo podemos analizar directamente, sino por cómo influye en el yo. Entonces vamos a hacer el análisis de estas funciones yoicas. Prueba de realidad. Esta consiste en si la persona reconoce lo real de lo que no lo es. Por ejemplo, una persona con psicosis pues pierde la prueba de realidad. Entonces diremos si está conservada o está alterada la prueba de realidad. Luego tenemos el sentido de realidad, es decir, aquí hablaremos de si su self, es decir, su identidad como lo hemos venido trabajando, es cohesiva o tiende a la fragmentación, de tal manera que acabaremos concluyendo si el sentido de realidad está conservado o alterado. Está conservado en las neurosis y alterado en las estructuras fronterizas, narcisistas y psicóticas. Luego tenemos el juicio de realidad, que es observar si la persona da respuestas adecuadas a los acontecimientos. Es decir, que si estamos en un salón de clases, en una clase, pues no podemos bailar. Pero si estamos en un salón de clases en la que se está haciendo un convivio y se está bailando, pues ahí no es inadecuado bailar. Entonces, el juicio de realidad nos permite ubicarnos de forma adaptativa en la misma. En mecanismos de defensa trabajaremos para identificar si son los que se originan en la escisión o la represión, con sus mecanismos subsidiarios que ya mencioné en la clase anterior. La escisión, por ejemplo, si su mecanismo subsidiario que estamos viendo es la identificación proyectiva, o en la represión si el mecanismo subsidiario que estamos observando es la conversión. También analizaremos los canales sublimatorios, si son suficientes o insuficientes. Esto no tanto para hacer el diagnóstico estructural, sino para proponer alternativas que permitan la sublimación. Y el control de impulsos también lo analizamos para concluir si es adecuado, alto o bajo. Y la tolerancia a la frustración de la misma manera, ¿no? Entonces, el control de impulsos bajo, pues nos habla de un yo débil, pero de un ello muy fuerte que está pidiendo que se dé lugar a este control, a esta experiencia o exteriorización del impulso.
Eso con respecto a las funciones yoicas. También analizamos al superyo, si es castigador o punitivo. Castigador le llamaríamos si es posedípico, es decir, que se rige por la conciencia moral y los valores del ideal del yo son de alto nivel. Pese a que el nombre nos puede llevar a pensar que entonces el superyo castigador es malo o nos hace mal, todo lo contrario. O sea, un superyo que se rige por la conciencia moral y los valores del ideal del yo es sumamente protector y amoroso de nosotros mismos y nosotras mismas, porque nos cuida de aquello que nos puede hacer daño. El problema es cuando el yo pues no alcanza a conciliar las demandas que le pide y se vuelve excesivo. El yo castigador, por lo tanto, corresponde a las neurosis. Y el superyo punitivo o predípico se rige por los valores de bajo nivel del ideal del yo que hemos visto en clases anteriores. Entonces, ¿cómo van a utilizar esto para su caso y para los casos en general cuando se hace el diagnóstico estructural? Vamos a ubicar los siguientes elementos. En una estructura neurótica, la prueba de realidad está conservada, el sentido de realidad está conservado, pero el juicio de realidad se altera porque la persona, por ejemplo, hablábamos de estas relaciones triangulares, se siente siempre excluida en sus narrativas. Sin embargo, no significa que la persona esté excluida. Su control de impulsos es elevado, su tolerancia a la frustración es elevada, su mecanismo de defensa es la represión y de ahí los que se deriven. El superyo es castigador, las relaciones objetales son triangulares y la etapa, según Margaret Mahler, sería la de constancia objetal. Las estructuras narcisistas tienen la prueba de realidad conservada, pero se altera el sentido de realidad, por lo que ya habíamos visto, como dependen mucho de la admiración de los demás, si no reciben esta admiración, se pueden colapsar o entrar en crisis. Si se altera el sentido de realidad, se altera el juicio de realidad, entonces también pues van a agredir a los otros en esta alteración del juicio de realidad, pensando que los otros le hicieron daño primero y se está aparentemente defendiendo, pero está reaccionando con ira. El control de impulsos es bajo, la tolerancia a la frustración es baja, mecanismo de defensa, decisión y sus subsidiarios, el superyo es punitivo, sus relaciones objetales son diádicas analíticas y la etapa, según Margaret Mahler, es la de separación, individuación. En las estructuras fronterizas pasa lo mismo que en las narcisistas. Alterada la prueba, conservada la prueba, alterado el sentido, alterado el juicio. Y tiene las mismas características anteriores. Mientras que en lo psicótico tenemos alterado tanto la prueba como el sentido como el juicio. Si la prueba de realidad se alteran por default el sentido y el juicio de realidad, puesto que ya no está en la misma, o sea, ya no está en la realidad. El control de impulsos es bajo, la tolerancia a la frustración es baja, sus mecanismos de defensa primarios son la escisión, el superyo es punitivo y las relaciones objetales depende de la psicosis que presente, o bien son simbióticas o bien autísticas, y la etapa, según Margaret Mahler, corresponde a la simbiosis normal o al autismo normal. Una vez dicho esto, ustedes lo que van a hacer al analizar el caso es observar estas características junto a los síntomas que presenta la persona, para observar qué estructura tendría, si neurótica, narcisista, fronteriza y psicótica. Pero una vez establecido lo neurótico, habría que precisar si es una neurosis histérica, una neurosis obsesiva, una neurosis depresivo-masoquista o una neurosis fóbica. Si es una estructura fronteriza, ¿qué tipo de fronterizo es? Si es esquizoide, esquizotípico, paranoide, borderline propiamente dicho, etc. Si es psicótico, ¿qué psicótico sería? O bien si es narcisista. Pero deben seguir mucho esta coherencia lógica. Es decir, si yo digo que la persona es neurótica, no puedo decir que tiene el sentido de realidad alterado, ni mucho menos que la prueba de realidad está alterada, o que es neurótica y su mecanismo de defensa es la escisión, porque entonces estoy diciendo cosas contradictorias. Por eso es muy importante que su análisis mantengan, digamos, toda esta línea horizontal. O sea, no puedo tener cosas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, porque entonces no estoy evaluando adecuadamente el caso. Todos estos tienen una coherencia lógica. Eso es lo que van a hacer con el caso de ejercicio que estamos trabajando, pero también se hace en la clínica con las personas que vienen a nuestra consulta, porque a partir de este diagnóstico estructural nosotros consideraremos la pertinencia de qué tipo de intervención vamos a hacer, que corresponde al último cuadrante que yo les ponía en su tarea, que es el de tratamiento y que tiene que ver con el siguiente tema, que es el de la clasificación de las terapias psicodinámicas.
Esta es una clasificación que hace Velasco, que les puede servir muy bien también leer el texto, porque lo voy a dar de manera muy sintética. Divide las terapias psicodinámicas en 3 puntos. El tratamiento psicoanalítico, la psicoterapia psicoanalítica, ya sea expresiva o de apoyo, y la psicoterapia breve dinámica. El tratamiento psicoanalítico consiste en el uso del diván. La frecuencia de las sesiones son de 4 a 5 por semana y sobre todo la técnica por excelencia va a ser la interpretación de la transferencia. Este tipo de modelo es pertinente solamente para las neurosis y si el trastorno narcisista está con muy buen funcionamiento, es decir, no es tan regresivo, pudiese también usarse este tratamiento. En cambio, la psicoterapia psicoanalítica tiene una duración menor, puede ser de 1 a 2 sesiones por semana y si el tratamiento ya está avanzado puede ser una vez cada 15 días. Es cara a cara, no se usa el diván, se utiliza la interpretación también, pero no tanto de la transferencia, sino de otros contenidos. Más otras técnicas que verán en las siguientes semanas cuando se trabaje teóricamente lo que es la intervención. Y lo vamos a ver prácticamente pues ya en la intervención que hagamos con los pacientes. La psicoterapia psicoanalítica se divide en 2, la expresiva y la de apoyo, donde la expresiva se va a usar la interpretación y el vínculo terapéutico, esta relación terapéutica de la cual hablábamos como cambio psíquico, es fundamental. Tiene la ventaja de que es menos cara, obviamente, que un tratamiento psicoanalítico de 4 a 5 sesiones por semana y que amplía su eje de acción porque esta es recomendada para personalidades narcisistas y fronterizas. Esta ayuda mucho a la expresiva, pero también una personalidad neurótica puede ser trabajada desde este punto de vista. Ahora bien, la psicoterapia psicoanalítica de apoyo, esta se utiliza en momentos de crisis porque es directiva. Como sería una crisis psicótica o una crisis depresiva, donde a la persona se le dan indicaciones de qué hacer, como que tiene que acudir con un psiquiatra, que tiene que tomar un medicamento, que tiene que tomar ciertas medidas que salvaguarden su vida. Esa sería la psicoterapia analítica de apoyo, que también puede ser de 1 a 2 veces por semana, pero aquí no se interpreta nada. Aquí la técnica es la manipulación, y entendiendo manipulación como que es directiva, o sea, sí se dan indicaciones de lo que tiene que hacer. Y posteriormente tenemos la psicoterapia breve dinámica, que consiste, también es cara a cara, sin uso de diván, por lo tanto, de 1 a 2 veces por semana, pero su duración es limitada. Generalmente puede ir desde las 7 sesiones que vamos a trabajar nosotros hasta, hasta 1 año de psicoterapia breve dinámica, puede ser. Esta se recomienda tanto para personalidades borderline, fronterizas, también neuróticas, pero psicóticas no. Psicóticas sería una técnica de apoyo. O si acaso en lo psicótico, solamente en el periodo en el que están compensados para prevenir alguna recaída, pero no es usual que se utilice esta terapia. Y también se utiliza técnicas como la interpretación, pero del aquí y del ahora, la clarificación, etcétera, que van a ver más adelante. Pese a lo que puede ir a parecer, porque nosotros como secciones vamos a trabajar con esta, no se empieza o no se aprende este modelo primero. Se aprende los modelos analíticos, psicoterapia analítica expresiva, porque esto es lo que te capacita para trabajar esto, porque requieres mucha experiencia para hacer las intervenciones muy rápidas. Aquí, por ejemplo, tenemos como un autor representativo a Belac Aymas, que es la terapia breve, intensiva y de emergencia, que requiere que hagas interpretaciones muy, muy rápido, porque tienes poco tiempo si estamos pensando en 7 sesiones de trabajo, pero sí se puede y sí son funcionales, a diferencia a lo mejor de lo que han escuchado, que pues el psicoanálisis no solo es obsoleto, sino que es, pues no toma en consideración la situación socioeconómica de la persona y no es así. Hay formas de psicoterapia que se pueden ajustar a este trabajo, pero requieren también mucha experiencia. Nosotros, como las finalidades de la práctica implica que la usemos, vamos a empezar por aquí, pero lo que les falta a ustedes de experiencia, pues lo vamos a compensar nosotras como supervisoras. Perdón.
Bien, entonces ya ubicamos lo que es el diagnóstico estructural, ya ubicamos ahora lo que son las terapias psicodinámicas. Vamos a ver las partes que conforman un proceso psicoanalítico, y entre los cuales una de las fases incluye la entrevista psicodinámica o psicoanalítica. Bueno, este proceso entonces lo tenemos dividido en dos partes, donde la primera parte corresponde a las entrevistas preliminares o previas, es decir, consta de 3 a 4 sesiones donde vamos a hacer estas entrevistas sin uso de diván, aunque después el proceso pudiera ser con diván. No se va a utilizar el diván en esta fase porque lo que estamos tratando de conseguir son los siguientes objetivos: establecer la alianza terapéutica, obtener el foco de intervención, que consiste en darle una explicación a nuestro participante, o nuestro paciente o analizando, o analizante, como le quieran llamar, de lo que está ocasionando la dificultad por la que la persona está aquí. Se realiza también en esta fase el diagnóstico psicodinámico y estructural para saber si el modelo es pertinente a la persona, porque aunque la persona me consulte, si el modelo no le sirve, éticamente no puedo trabajar con esta persona. Y también son para delimitar el encuadre de trabajo de estas primeras sesiones y delimitar que son entrevistas preliminares para observar qué está pasando, pero también si nuestra manera de trabajar le sirve a las personas, ¿no?, que nos están consultando. Cuando hemos concluido esta fase, porque ya obtuvimos el foco de intervención y estos diagnósticos, y decidimos que es posible trabajar con esta persona, pasamos ya a lo que es el proceso psicoanalítico propiamente dicho. Este pase lo va a hacer, si es una terapia con adolescentes y adultos, la regla de la asociación libre, y en el caso de niños, la terapia de juego psicoanalítica. Esta fase ya implica, sí, como objetivo el cambio psíquico. Y las técnicas que se utilizarán serán la interpretación, confrontación, señalamiento, clarificación, dar información, metaintervenciones, etcétera, que las verán más adelante. Esta fase del proceso tiene una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. Cada una de esas fases tiene fenómenos que se llaman vicisitudes, como pueden ser la contratransferencia, la transferencia, la compulsión de repetición, resistencias, etcétera, que verán más adelante. Entonces, esta característica del proceso psicoanalítico me es muy importante que nos quede claro que tenemos una fase inicial en la que no sabemos si esta persona se quedará con nosotros o no, porque depende de estas características y que nuestro modelo le sirva, ¿no?, el que estamos trabajando. Por definición, entonces, una persona psicótica, bueno, con síntomas psicóticos, pues no entraría en una terapia de este tipo, sino una de apoyo que no podemos brindar por vía virtual, ni tampoco la podríamos llevar a cabo con los consultorios del CAPSI, ¿no? Entonces también tendremos que hacer estas acotaciones. Aquí no hay interpretación, aquí no hay uso de diván, aunque posteriormente consideremos que la persona puede ir al diván. Perdón. Bien, entonces, ¿qué es la entrevista psicoanalítica? Según Blecher, no se trata de obtener datos completos de la vida de la persona, es decir, el objetivo no es hacer una historia clínica, sino observar su comportamiento en el curso de la entrevista que nos permita hacer la evaluación estructural y la evaluación psicodinámica que vamos a precisar más adelante, pero que de alguna manera ya han venido practicando con los análisis metapsicológicos. Por lo tanto, la entrevista psicoanalítica nos permite llegar al diagnóstico psicodinámico y estructural. Así pues, sus objetivos son establecer la alianza terapéutica, recolectar y reportar información mediante un documento escrito, que sería una viñeta o historia clínica, según la situación, elaborar el diagnóstico psicodinámico y estructural del cual ya hablamos, y devolver la información, es decir, indicar qué es lo que encontramos y qué influencia tendrían los objetivos de trabajo que nos vamos a plantear más adelante. Así pues, esta relación de trabajo-alianza terapéutica se construye desde la llamada telefónica. Ya en estos tiempos son pocos los pacientes que hacen llamadas telefónicas. Casi todos mandan mensaje de WhatsApp. Entonces hay que tener cuidado en si recibimos este mensaje, pues también desde qué imagen tenemos
en nuestro celular. Por lo tanto, si vamos a usar WhatsApp, es importante cuidar nuestra foto de perfil, lo que ponemos, porque bueno, sí está bien que no podemos ocultar toda nuestra información, pero también tener ahí imágenes inapropiadas, pues no es adecuado. Es muy importante contestar lo más pronto posible y a las inquietudes de la persona y de ser posible hacer mejor una llamada telefónica. También es muy importante en la relación de trabajo, es decir, la construcción de la alianza terapéutica, el saludo y la presentación, es decir, no tomar posturas pseudo-analíticas, porque aparentemente el psicoanalista tiene cara de palo, o sea, nunca tiene ninguna expresión, y si me preguntan me quedo así como, o sea, no soy clara en mi lenguaje verbal, eso no hay que hacerlo porque eso es pseudo-analítico, eso no es analítico. Es muy importante, por lo tanto, ser cordiales en nuestro saludo, presentarnos, ¿no? Indicar nuestra formación para esta persona. Explicar los objetivos de las entrevistas, que son estas 3 o 4, para obtener información de la persona que nos permita encontrar el foco de la intervención que explicaré más adelante. Nuestra actitud frente a esta persona que estamos entrevistando, porque todavía no estamos en un proceso psicoterapéutico. Estamos en un proceso de evaluación. Perdón, proveer comodidad física, hablar claramente de los honorarios, cómo van a ser cubiertos y del encuadre de trabajo, y que la información que nos está dando es confidencial. El diagnóstico psicodinámico, como ya vimos, es otro de los objetivos, que es una hipótesis de trabajo, para lo cual se requieren conocimientos previos de psicopatología y teoría psicoanalítica, experiencia clínica, supervisión, conocimiento sobre transferencia y un proceso terapéutico personal. Ustedes lo que les falta de experiencia pues lo van a obtener en la supervisión, pero sí es muy importante que en cuanto les sea posible inicien sus procesos terapéuticos personales. Disculpen, sobre todo si se van a dedicar a la clínica, para trabajar de la mejor manera posible con nuestros participantes. Menninger propone que el diagnóstico psicodinámico contesta las siguientes preguntas, para lo cual hay que tener presente que, bueno, Menninger en ese momento estaba en un contexto hospitalario, por eso usa el término enfermedad. A lo mejor nos es más útil hablar en vez de por qué está enfermo, porque presenta tales o cuales síntomas. Cuando hacemos esa pregunta, estamos yéndonos al enfoque genético, es decir, qué de su biografía nos está explicando esta situación. El cómo se enfermó es qué del aquí y del ahora tiene que ver con lo que le está pasando. Eso implica los enfoques dinámicos, económicos, estructurales. Es decir, dinámico, cómo se ha conformado este síntoma, qué defensas han aparecido. El económico, que serían las catexias y contracatexias. El estructural, el yo, el ello, perdón, y el superior. ¿Cuán sintomático está? Nos hablaría del grado de descompensación de la estructura de la personalidad. ¿Y para qué le sirve su enfermedad? Que serían las ganancias primarias y secundarias. Las ganancias primarias hablaríamos del síntoma, como lo menciona Freud, como algo que, aunque sea de manera desadaptativa, me permite todavía estar en la realidad o vinculado con la realidad. Un ejemplo para también ubicar lo que sería el foco, vamos a pensar que acude a nuestra consulta un chico que lo acaba de dejar su pareja. Aunque parece muy evidente que el asunto es que lo dejó la pareja, desde el enfoque psicodinámico sabemos que esto del aquí y del ahora se relaciona con su pasado. Su pasado, que no es solo la infancia, como ya vimos y se los planteé en el video de la pizarra mágica. El inconsciente permanentemente recibe inscripciones. Entonces mi pasado también puede ser la semana pasada, el día de ayer, hoy en la mañana, según lo quieran pensar. Entonces, esto que pasa en el aquí y en el ahora se relaciona con algo del pasado. Entonces, no solo se llora la pérdida de esta persona, sino esta pérdida que activa en el aquí y en el ahora. Cuando se hacen las entrevistas psicodinámicas, se percatan las personas que las hacen, si pensamos que están trabajando en terapeuta y coterapeuta, como lo trabajábamos antes en el CAPSI, que era, el asunto era presencial. Déjenme conectar mi... Espero que me alcance la batería. A ver, espérenme un momentito.
como se trabajaba en el CAPSI antes, se observa en los relatos que está haciendo en estas entrevistas preliminares que pues no es la primera vez que le sucede, que curiosamente siempre le sucede que lo dejan por otra persona, pero también me hacen narraciones de que su infancia se caracterizó por que le hicieron sentir que su hermana era la favorita del padre y de la madre y que él no hacía las cosas bien. Entonces ahí podríamos ver cómo el aquí y el ahora, es decir, esta pérdida de esta pareja, se vincula con el allá y el entonces de todas las etapas de vida que ha tenido este hombre, desde su infancia hasta su etapa de adultez, en la que se ha sentido no favorecido por los padres. Entonces, eso nos explicaría psicodinámicamente también por qué se están formando los síntomas que tiene ahora, es decir, esta pérdida actualiza pérdidas anteriores y también confirma en su mente esta desvalorización, ¿no? Ese sería un diagnóstico psicodinámico. Por lo tanto, otra de las metas, que sería devolver información, implicaría anunciar el foco de intervención, como a este paciente, vamos a pensar que se llama Manuel. Decirle, anunciar el foco de intervención sería algo muy parecido a esto. Manuel, tú acudiste aquí a mi consulta o solicitaste el servicio en el CAPSI porque querías trabajar los sentimientos que te había provocado la separación y, bueno, el término de tu relación con tu pareja. A lo largo de estas sesiones nos hemos dado cuenta que esto te ha hecho recordar momentos en que no te has sentido elegido por tus padres ni elegido por otras parejas y esto ha afectado mucho tu autoestima. De tal manera que entonces esta pareja que te dejó, tú desde que la conociste trataste de ser muy servicial con ella y que ella, o sea, hacer todo lo que ella quería. Y al final esto contribuyó también para que la relación se terminara porque ella te manifestó que tanto servilismo de tu parte no le hacía ganarse tu respeto, su respeto. Entonces te proponemos trabajar sobre estos sentimientos que has tenido a lo largo de tu vida, sobre no sentirte lo suficientemente valorado por los demás, pero también cómo te colocas frente a los demás para que ya no te coloques en una posición servil en donde la gente puede disponer de ti como quiera. Ese sería un ejemplo de enunciación de foco. Esta me sirve tanto para explicar qué le está pasando de manera muy, muy breve, como para poder hacer una evaluación posterior del foco. Es decir, que si yo planteé como objetivo, vamos a ponerlo en términos psicológicos, no psicoanalíticos, que se favorezca su autoestima y su poner límites a los demás, pues yo pueda valorar al final de la terapia que esto se logró. Este foco se le propone a la persona y si la persona está de acuerdo, se trabaja con él. Y si no se está de acuerdo, habría que ver qué pasó en la enunciación del foco, si el foco está mal, por lo tanto no fue aceptado. Así que si fue aceptado, se proponen los objetivos terapéuticos y se explica la forma de trabajo a partir de lo que sería la quinta sesión, la regla de la asociación libre y el papel del o del analista, que es escuchar lo que la persona le está diciendo. Porque la regla de la asociación libre, y yo la digo como le dice Otto Kemper, incluye 3 elementos: decir qué va a hacer la persona, qué voy a hacer yo y eso para qué sirve. La regla de la asociación libre, entonces, en mi sección la van a enunciar como, a partir de este momento, usted me va a decir lo que venga a su mente, que puede ser algo que haya pasado en la semana, algún recuerdo, algún sueño, alguna imagen. Mi papel es escuchar lo que usted me está diciendo para hacerle preguntas, comentarios y señalamientos que le permitan entender el porqué de lo que me está diciendo, porque en la medida que uno entiende lo que hace, lo que piensa, en la medida que uno se conoce, hace los cambios necesarios en su vida. Esa sería la regla de la asociación libre como yo lo enuncio siguiendo a Otto Kemper. Y ese sería explicar el papel del o del analista. Bueno, entonces, esos serían los objetivos de la entrevista psicodinámica. Enfatizar muy nuevamente que no es un periodo de intervención, por lo tanto no hay cambios, sino que tiene metas muy concretas, que son en este punto de nuestro trabajo en la clínica, obtener el foco de intervención, construir la alianza terapéutica también, pero antes de todo eso, ver si el modelo es pertinente para la persona con la cual vamos a trabajar y si no, hacer la canalización correspondiente. Muchas gracias por su atención. Escriban sus dudas y comentarios también para que la próxima vez que nos veamos los puedan plantear y intentemos resolverlos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.